Bueno, saludo a todos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo y comenzamos el tercer programa, la tercera audición y el tercer video de acuerdo al medio que usted pueda utilizar y que le esté llegando esta información. Ya hemos hecho la introducción en los dos programas anteriores y ahora vamos a entrar, como lo hemos dicho, directamente en los cambios de versículos de los libros históricos del Antiguo Testamento para ir entendiendo los cambios que se han generado para cuando uno llegue al Nuevo Testamento tenga bien claro que esto es un trabajo real, realizado por expertos, por profesionales, por académicos, por eruditos que trabajan para el reino de Lucifer, de Satanás, del demonio. Y para el representante de Lucifer, que no es otro que el Vaticano, con los jesuitas, con la Iglesia Católica, y con todas las ramificaciones de iglesias creadas o tomadas por ellos. Eso hay que entenderlo. Y de esos lugares luego ellos brotan, hacen fluir por medio de los seminarios que generó y que crearon la élite ocultista, pagando la construcción y pagando a todos los profesionales para que ellos vayan teniendo su lugarcito para luego infiltrar toda la basura teológica habida y por haber, todo el satanismo habido y por haber desde adentro, a través de sus representantes profesionales, sus eruditos, sus reverendos. ¿Lo comprende? Entonces, si usted entiende eso, no se va a sorprender de esto que pasa. He mencionado y quiero volver a reiterar algo que es importante en este asunto que vengo tratando y luego voy a hablar de los cambios, para que se entienda el contexto, el panorama. Hace más de 40 años, se publicó la historia de un hombre al cual el Señor Jesús personalmente le predicó el Evangelio. Lo que estoy diciendo para muchos puede ser algo que no puede suceder, pero yo no le voy a mostrar el contexto. Se lo voy a dejar ahí porque es cuestión de profesionales, ¿eso vio? Si usted es profesional va a entender. Entonces, el Señor lo preparó a él, le enseñó, porque en el lugar que él estaba no había iglesias. No había. Pero él sí era una persona que sinceramente de corazón buscaba a Dios. Bueno, como Jesús ve el corazón, se le presentó, le habló el Evangelio, le dijo cuál es su palabra, que la consiga la Biblia y que en un lugar donde no había iglesia no había nada de Dios. Entonces, transcurrido el tiempo, y siendo enseñado y educado por Jesús de acuerdo a la necesidad, él estableció una iglesia y hizo todo lo que tenía que hacer. Pero llegó un momento en donde él tuvo una intriga y la hizo presente al Señor en un encuentro, en otro encuentro que él tuvo. Y entonces le dice: Señor, ¿qué rol cumplen los seminarios, los institutos bíblicos, la facultad de teología, las universidades teológicas? Y Jesús le dice: todas esas son cosas mundanas. Escúcheme bien. Todas esas son cosas mundanas. Y después continuó: porque saben mucho de mí, pero no me conocen en nada. Saben mucho de mí, pero no me conocen en nada. O sea que él es algo de la historia nada más. Un medio para ciertos negocios, para ciertas personas que buscó un medio de vida. Sabe de él, pero no lo conoce. Y eso es evidente en la apostasía, en la corrupción, en las herejías, en el liberalismo que se ve actualmente, está bien claro. Pero ¿de dónde se potenció todo eso?
de seminarios, institutos, facultades y universidades teológicas. ¿Por qué? Porque la crearon ocultistas con ese fin de tener la puertita abierta para que Satanás introduzca a través de sus agentes infiltrados, sus profesores, sus licenciados, sus reverendos, sus eruditos, todo el veneno que él quiera libremente, aceptado porque viene de tal lugar, con todos los honores y la gloria y los altos sueldos pagados por la élite ocultista. Así que usted créale, acéptelo y lo esperamos, dice al final, pero en letras invisibles, en el infierno. Esa es la realidad. Vaya entendiendo las situaciones como son. Vamos a ir al primer aspecto de Josué, capítulo 1, verso 8. En la versión Reina Valera 1960 dice, para que todo te saldrá bien. Algo que, claro, todos queremos que todo nos salga bien. Pero no todas las cosas van como nosotros queremos ni en lo que nosotros pensamos si no ponemos en la voluntad de Dios. Entonces eso es un texto para manipular. Porque ¿qué dice allí en esa oración el Textus Receptus? Casiodoro de Reina 1569, que es la palabra de Dios real. Y entonces todo lo entenderás. No es que todo te va a salir bien. Tú vas a entender por qué pasan las cosas. Josué entendió por qué tuvieron problemas en Ahí y no pudieron tomarla, ¿no? Bueno, Dios quería que entienda. No que guarde y que tiene que esperar que todo salga bien, no, que entienda por qué pasan las cosas. Si hay obediencia, puede haber bendición, si hay desobediencia va a ir mal. Y a veces hay obediencia y va mal igual. Así que no es tan así como se manipula, ¿no? Segundo ejemplo, Josué capítulo 7, verso 13, versión Reina Valera 1960 dice, no podrás hacer frente a tus enemigos, tenemos nosotros escrito, no podrás hacer frente a tus enemigos. ¿Eso es realmente la forma de declararle Dios el asunto? No. ¿Y por qué está ahí? Bueno, la equivalencia dinámica permite todo. En algún momento voy a tomar algunos textos en donde se van a ver plenamente en acción, todo tiene que ver con la equivalencia dinámica, pero la acción pura, en su máxima pureza, o el logro más deseado, ¿no? ¿Qué es lo que realmente dijo? Nosotros tenemos en la 60, no podrás hacer frente a tus enemigos, no, es otro el panorama, no podrás estar delante de tus enemigos, ni siquiera estar, no es que te vas a ir a poner delante y te vas... No, ni siquiera vas a estar delante. Vas a huir tú por 7 caminos, no tu enemigo. Por eso, el título de estos cambios es el siguiente. Cambios de palabras que cambian el panorama y es otra la realidad existente. Tú tienes otro mundo por el cambio de palabras y la tergiversación del texto. Vamos al otro cambio. Como en Josué solamente hay 2, bueno, mencionamos los 2, pero en otros libros que hay más vamos a seleccionar algunos. En Josué 3.7, versión Reina Valera 1960 dice, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Esta es la oración que nosotros tenemos, que es lo que hizo Israel. ¿Quiénes potenciaron este trabajo? Los ocultistas israelitas, perdonado por la oración de Moisés, cuando él no quiso que de su descendencia se forme el Estado de Israel, para que Dios saque el ocultismo y todas las cosas que había en el pueblo, él pidió que no, que antes de hacer eso, que él también lo elimine. Y bueno, Dios lo perdonó, y quedó el ocultismo, ¿vio? Quedó la masonería, los rosacruces, el ocultismo, la magia, la hechicería, toda, bueno, esa quedó. Y esos judíos, esos israelitas, que eran expertos en las artes oscuras, desde Egipto, su descendencia y su familia quedó en Israel. Hasta el día de hoy son el azote del mundo, la élite ocultista. Bueno, esa gente indujo a Israel a la desobediencia esta. Entienda cómo es la historia. Dice, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Eso tenemos en la versión Reina Valera 1960. En la última oración a mí me interesa ahí lo que taparon con el nombre de la diosa madre pagana, Acera.
En esa oración donde dice, y a las imágenes de acera, hay un principado que se sacó con ese nombre. Al poner la diosa, es Astarot. Astarot es un principado que junto con Lucifer son 4. Lucifer, que es el diablo, Satanás, el demonio, es Belcebú, es Belial y es Astarot. Y Astarot es uno de los principales, el autor intelectual es el jefe, el príncipe es Satanás, Lucifer. Ahí lo mencionan a uno de ellos, o sea que en la adoración y el culto a la diosa madre pagana, cananea, Acera, cuando se adoraba a la diosa madre en los bosques, se adoraba al principado Astarot. Eso no querían que esté ahí. ¿Qué pusieron? Sacaron el nombre. ¿Vio? Así trabaja para ocultar las conexiones espirituales. Vamos ahora a ver cómo ahí se usó el nombre de la diosa madre pagana. Ahora, Dios nunca mencionó ese nombre. Lo he mencionado muchas veces y lo voy a reiterar otras muchas veces en donde aparezca la situación. Dios nunca lo llamó por su nombre, sino hizo alusión al lugar de adoración. Vamos a un dato de esto. Jueces capítulo 6, verso 30, versión Reina Valera 1960, dice, y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. O sea, cuando Gedeón destruye el altar y las imágenes de su padre. Y ha cortado la imagen de acera. Dice. Bueno, así es como, dice el Textus Receptus, como originalmente debe comunicarse esa parte. No. Mire cómo dice originalmente. Y ha cortado el bosque que estaba junto a él. O sea que Dios mencionó el lugar de adoración, pero nunca dijo quién era. Bueno, eso se puso 28 veces en el Antiguo Testamento cuando nunca estuvo ese nombre, ni Dios lo mencionó así. Ellos revelaron qué era lo que había ahí y lo pusieron en la Biblia, cuando Dios nunca lo hizo. Entonces esta Biblia revela ocultismo, ¿vio? Y lo vamos a mostrar en otras cosas más. Vamos a otro cambio acá que es muy importante ¿Cuál era el sentir de Jesús, de Dios, en lo que pasaba en Israel? Jueces 10, 16, versión Reina Valera 1960 dice esto. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Ahí hay palabras cambiadas. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. O sea, que hubo un efecto fuerte en Dios, si usted quiere ir más preciso, en Jesús, sobre lo que estaba. ¿Así es como se comunicó, como Dios lo dejó? No, eso está modificado, está tergiversado. Tiene que ver, cuando se tergiversa algo, es que no se dice, no se escribe como está, que se lo varía para que eso dé motivo a otro entendimiento y desviar la situación. Veamos cómo dice el Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Y su alma fue angustiada a causa del trabajo. O sea, el alma de Dios, el alma de Jesús fue angustiada a causa del trabajo de Israel. Dice, ¿habla lo mismo? ¿Se entiende igual? No, y esa es la idea justamente. Primero que habla del alma, así como nosotros, o sea, espiritualmente. Como la palabra alma trataron de eliminarla, todo lo que se puede, bueno, aunque habla de Jesús, de Dios, afuera. Y luego habla del trabajo, el trabajo, si usted está en esclavitud, que produce aflicción. Ellos pusieron ahí la palabra que es consecuencia de la esclavitud. Y entonces usted tiene otro entendimiento. Así es la tergiversación. Y está hecha con malicia. Para que usted hable de otra manera, trate de otra cosa, no pueda mirar la palabra de Dios y no pueda predicar y fluir como Dios quiere en su palabra, como Él lo determinó para sus hijos y su pueblo. Eso no, afuera. Todo desconectado, todo aniquilado, todos los puentes hechos pedazos, cosa de que, claro, sea una confusión absoluta.
Aquí vamos a ver algo de los tiempos. Es algo, mire, no hay lo que no hayan hecho. Jueces capítulo 13, verso 10. Jueces capítulo 13, verso 10. Dice así la versión Reina Valera 1960. Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. O sea, hace unos días vino un varón a mí, se me apareció de nuevo. Eso es lo que le dice la esposa de Manoa en cuanto al aviso que le dieron sobre el nacimiento de Sansón. Que vino de nuevo aquel varón que se me había aparecido el otro día, o sea, hace unos días se me apareció. ¿Quiere ver cuál es la realidad que dice el Textus Receptus? Mira que se me apareció aquel varón que vino a mí hoy. Hoy vino, en el mismo día volvió. Nosotros tenemos otro día. ¿Vamos a hablar lo mismo? Sí, claro. Por supuesto que sí. Vamos a tener el mismo panorama, el mismo desarrollo. No tenga duda. No tenga duda que son inocencia lo que ellos hacen. O sea que nosotros tenemos que otro día volvió el ángel a hablar con la mujer de Manoa. No, el mismo día volvió. Para nada. Aquí quiero mencionar un nombre. Fíjese esto. Un nombre de un ángel que está revelado en la versión Reina Valera 1960 cuando el ángel no lo reveló. ¿Y cómo es eso? Paciencia, ahí vamos. Ahí vamos. Jueces 3.10. Versión Reina Valera Jueces 3.18, perdón. Jueces 3.18. Versión Reina Valera 1960. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Tenemos nosotros, que es admirable. ¿Por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Cuando le pregunta a Manoa sobre su nombre para honrarlo, para recordarlo, en fin. ¿Eso así fue? Ahora, ese ángel, ¿cómo se llamaba? Admirable. ¿Y él le dijo que se llama admirable? No. ¿Y por qué lo tenemos en la Biblia? Porque el ocultismo revela secretos en la Biblia, ¿ve? El ángel es llamado admirable, pero no se declaró él mismo, porque no tenía autorizado declararse. ¿Quiere verlo? Veámoslo. Casiodoro de Reina, 1569, Textus Receptus, ¿qué dice? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? No tengo licencia para decírtelo. O sea que el ángel no le declaró el nombre. Pero el nombre de ese ángel es admirable. El mundo ocultista con el cual trabajan los que hacen todo este trabajo saben que el nombre de ese ángel es admirable, entonces lo pusieron en el texto bíblico. ¿Usted quiere una Biblia así? Donde Dios no revela, no permite revelar, donde el ángel no lo dice porque no le fue permitido declararlo. ¿Qué hace? Ellos ponen el nombre. Una Biblia que pervierte la voluntad de Dios y el testimonio de Dios. Vamos ahora a algo sumamente interesante, que usted tiene que entender que si esas cosas se la hacen porque generan para el pensamiento de ellos, para los que ellos esperan, problemas. Y ellos no quieren que esas cuestiones queden tan obvias porque si no hay muchos elementos para demostrar los efectos de ciertas cosas y no quieren que se vean. Porque en el misterio de la prosperidad, de la bendición, de la salud, de pastores súper ricos, reyes, es necesario que ciertas cosas no estén tan obvias. Porque si no, ¿qué hacemos? Y como el servicio ese de infiltración demoníaca necesita los elementos, no solamente el amparo, sino otras cosas más también. Veamos algo que taparon que es tremendo. Jueces 19.2, versión Reina Valera 1960, tenemos estas oraciones nosotros. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre. Bueno, le fue infiel, se fue. Abandonó su compromiso.
Pero esa infidelidad de irse a la casa del padre produjo una situación tal en Israel que prácticamente desaparece una tribu o una provincia de Israel, porque esta mujer se fue a la casa del padre, cometió esa infidelidad. Si usted sabe el contexto de estas cosas, era algo muy extraño. Pero ¿qué sucede con esto? Esto es una manipulación, ¿ves? Que le vengo hablando. ¿Qué se veía ahí? Que es que la infidelidad no era esa esencialmente, esa era parte de la infidelidad. Pero ¿qué sucede? Están los defensores del error, los apologistas del engaño. Entonces, ¿qué sucede? Si usted dice, no, ahí hay más que eso. No, eso es tu pensamiento. El texto bíblico nos dice, y la palabra de ¿por qué le digo que el cambio así de grave fue que se ha ido hacia un país? Provincia, como vamos a ver ahora en el libro de un Estado de Derecho por el siglo XXI, y bueno, después que ella va y se acuesta a los pies. Bueno, si usted no sé, que rey que le daba la facultad de poder ser eso, y esa ley se utilizó. Entienda cómo son las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir ahora a otro. Acá sí vamos a mencionarte Belial, aunque vamos a dar un programa o dos programas o los programas que sean necesarios, donde vamos a ver todas las veces que Belial actuó y qué pasó por ahí. Una vez que actuó y casi se pierde una provincia es en el caso del levita y la concubina, por el adulterio, vio, casi se desaparece una provincia. Bueno, ahora por el adulterio vamos a ver que desaparece una línea de sacerdotes. Del sumo sacerdote murieron la descendencia real. ¿Por qué? Por el adulterio. El adulterio es una cosa seria, adulterio matrimonial. Primero de Samuel 2:12, versión Reina Valera 1960, dice así: y los hijos de Elí eran hombres impíos, por supuesto que eran eso, y no tenían conocimiento de Jehová. Bueno, con esa oración, eran hombres impíos, ahí no, el Textus Receptus no dice eso, dice algo más grave, claro. ¿Qué sucede? Los pastores quieren que esto no se sepa. ¿Son todos ocultistas? No, pero a ellos le viene bien, porque si está lo que realmente tiene que saber, es otro el baile que hay que bailar, ¿vio? Veámoslo. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569, dice así: mas los hijos de Elí eran hijos de Belial. Quiere que se lo diga más directamente para nosotros hoy. Eran hijos del diablo y no tenían conocimiento del Señor. Es como decir, cuando los hijos de los ministros cometen ciertos delitos, no quieren que diga que son como los hijos del hijo del diablo. Entonces, vamos a sacar eso, donde son hijos del diablo, vamos a poner impío, porque eso cuidamos el ministerio, ¿vio? Cuidamos el ministerio. Entonces, ¿qué sucede? Que el que tiene que predicar no tiene la autoridad textual bíblica con esta palabra de declarar no solamente el mundo espiritual que actúa, sino a qué corresponde esas acciones y llamarlo por su nombre. Usted le puede decir a un pastor, sus hijos son hijos del diablo, tal cual como los hijos de Elí. Ah, no, eso no quieren. Entonces pusieron nombres impíos. Son malos sus hijitos, ¿eh? No se portan bien, estimados ministros, ¿eh? Quieren que así. Es un amparo hacia la corrupción ministerial, eso que hicieron ahí. ¿Les gusta esa Biblia? Que ampara la corrupción ministerial. Bueno, eso hace la Biblia Reina Valera 1960. En muchos casos, ¿eh? No solamente esto. Vamos a ir a algo más, cómo pervierten la declaración de Dios para que sea otro el asunto, el entendimiento que se tiene ahí. Pervirtiendo las palabras, como Dios lo dijo por medio de Jeremías, porque pervertís las palabras de Jehová el Dios vuestro. Bueno, acá tenemos a los hijitos, pervirtiendo la palabra de Dios, ¿no? Son los hijitos, son lo mismo. Son la misma línea que salió de Egipto, que llevó a Salomón al infierno, con el paganismo y el ocultismo. Son los mismos que permitieron la destrucción
que hizo Nabucodonosor adorando a Satanás en el templo, y que ahora adoran en el templo con las canciones satánicas. Son lo mismo, son lo mismo. Son lo mismo, nada más que claro, usted no lo sabe porque no le hablan de ese tema, no quieren que sepa. Vamos a 1 de Samuel 2:30, versión Reina Valera 1960, dice: estas son palabras directas de Dios en cuanto a Elí. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Muy conocido. Dios honra a los que le honran, y los que me tuvieren en poco, ese es el otro pasaje, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice exactamente así, no está manipulado. Manipulado es una forma elegante, está tergiversado, para que usted no tenga realmente la declaración de Dios, que es mucho mejor. ¿Qué dice el Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569? Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. No quería que hablen de que eran viles. Ahora, ¿quién lo tuvieron en poco? No solo los hijos de Elí, sino también Elí, porque no lo corregía. Y no querían que quede serán viles, que son los actos. Por eso usted ve en ciertas organizaciones por ahí que es un descalabro. Es toda una carpa puesta para que... Pero si usted llega levemente a pasar esa carpa, va a encontrar el descalabro. Son viles. ¿Por qué? Porque tienen en poco la palabra de Dios. Téngalo en cuenta. Entonces ese testimonio de la vileza que va a entrar, usted no lo puede predicar, primero porque no puede mencionar que son hijos del diablo, como Dios ya lo dijo, no puede dar el testimonio correcto de Dios, y no puede hablar de las vilezas, porque está modificada la declaración de Dios. Y esto es algunos casos. Hay cosas que son, mire la que sigue es tan terrible, pero es todo así. Vamos a ir a esta y en la próxima audición continuamos con los cambios en el texto bíblico. Mire lo que tenemos aquí, esta tergiversación. 1 de Samuel capítulo 3, verso 1, versión Reina Valera 1960 dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. O sea, esto es la equivalencia dinámica. ¿Cómo era el cuadro? ¿Cómo me parece? Bueno, se me antojó esto, dijo Eugenio Nida. Le cae bien a ciertos agentes por ahí que pagan bien al que más, a Satanás paga bien al que más le sirve. Bueno. ¿Qué dice? Y las palabras de Jehová escaseaba en aquellos días. Versión Reina Valera 1960. ¿Qué es lo que realmente Dios dice ahí? Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Y la palabra del Señor era de estima en aquellos días. ¿Va a predicar lo mismo usted? El testimonio del texto bíblico, del Textus Receptus, es que era muy estimada la palabra de Dios en aquellos días. Eso no le sirve al ocultismo, al satanismo y a la mentira, a la herejía y a la falsedad. Quisieron, pusieron, escaseaba. ¿Va a hablar lo mismo usted? Nadie puede hablar lo mismo con ese cambio de palabra. Absolutamente para nada. Y si a usted le parece que eso no es nada, es porque a usted no le importa el cielo. A usted le importa el infierno. No le importa la santidad, la justicia ni la verdad. A usted le importa su estatus y otras cosas. Pero no se olvide nunca que paga muy, muy mal Satanás al que bien le sirve. Bueno, en la próxima audición continuamos con los cambios bíblicos. Dios los bendiga a todos y hasta entonces.